lo llevo. Bueno, quiero hoy compartirles una, digamos, pequeña reflexión, así por decirlo de alguna manera. Algo que estuve pensando, yo siempre les digo que Dios, bueno, me da alguna palabra para mí y yo después la comparto para ustedes, ¿no? Pero siempre primero es para uno. Aunque les parezca que no, igual tómenlo para ustedes y busquen bien adentro que van a ver que sí, seguramente había algo de esa palabra que siempre es para uno. Les hago esta pregunta. ¿Cuántas veces tenemos que enfrentar situaciones difíciles? Y bueno, no sé, todos los días por ahí es la respuesta, no siempre, todo el tiempo. Bueno, sí, pero me refiero a situaciones que se repiten, ¿no? Y que a cada rato pasa lo mismo y otra vez, ¿no? Yo creo que con la mayoría de ustedes me han contado algo así, que siempre se repite una misma situación. Y que el problema cuando se repite esta situación es que uno trata de ver cómo la resuelve, porque queremos resolverlo, por supuesto, pero con nuestra fuerza o con nuestras armas, digamos, con lo que humanamente tenemos o creemos. Pero tenemos que entender lo que dice la palabra en Efesios 6:12. Dice, muy claro, para que nos quede claro a nosotros también, la batalla que libramos, o sea, esta situación que se repite todo el tiempo, no es contra gente de carne y hueso, aunque ustedes estén peleando con una persona o discutiendo con un ser humano. Dice que si no, todo lo contrario, es contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir? Que así como este mundo natural en el que vivimos y conocemos, también paralelamente existe un mundo espiritual, que si bien está la parte buena, que es la que le corresponde a Dios y a su espíritu, pero también está la parte no tan buena y bastante mala, que en ese mundo, digamos, por decirlo de algún modo, está gobernado por Satanás y todos sus, secuaces, ¿no? Por todos los espíritus y principados y potestades y autoridades de ese mundo. Entonces, muchas veces las situaciones que enfrentamos, que resultan imposibles de solucionar, por ahí no se pueden solucionar o se repiten todo el tiempo porque yo no estoy usando las armas correctas. Porque como les leí recién, no se trata de una guerra de persona a persona. Entonces, como no es algo de persona a persona, no es una guerra de este mundo, llamémoslo así, las armas de este mundo no me van a servir. Porque como el problema es espiritual, los que gobiernan ese tipo de situaciones tienen que ver con el área espiritual. Entonces, las armas que yo voy a necesitar van a tener que ser espirituales. Amén. Si no, no lo voy a poder resolver. Voy a estar intentando toda la vida resolver una situación y no voy a poder, pero porque uso las armas incorrectas, ¿sí? Fíjense lo que dice 2 de Corintios 10:4. Es un versículo que me encanta. Dice, Pablo escribe esto. Habla de él, ¿no? Y la gente que estaba siempre con él. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir falsos argumentos. Es decir, que Pablo y todas las personas que estaban con él, que enfrentaban situaciones terribles todo el tiempo, hasta a las mismas personas que Pablo les había predicado y los había llevado hacia el camino de Dios, esas mismas personas habían empezado a dudar de él. Habían dicho, ¿de dónde le viene la autoridad? ¿O quién se piensa que es? Y Pablo, un hombre que los ayudó hasta no sé por dónde, y les dio hasta lo que no tenía, y gastaba de su bolsillo por ellos y por amor a su alma, a su salvación. Pero así todo, hubo una buena parte de toda esa gente que empezó a dudar y a criticarlo y a hablar mal de él. Entonces él empezó a defenderse, por supuesto, pero él dijo, acá lo que pasa es que mi guerra, dijo Pablo, no es contra ustedes, no es contra ustedes porque yo a ustedes los amo,
Es como cuando nosotros tenemos problemas en la familia. Amamos a nuestra familia. Por más que haya una discusión o un malentendido o algo, o un desacuerdo, uno ama a las personas. Amén. Entonces la guerra no es contra ellos, porque esa es la familia que Dios nos dio. Entonces no es contra ellos. Acá tenemos que entender lo que entendió Pablo. Uso armas poderosas en Dios, dijo Pablo, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y destruir falsos argumentos. Y acá, bueno, Satanás, por supuesto, bueno, de argumentos sabe mucho, porque él todo el tiempo va a presentarle a Dios argumentos en nuestra contra, todo el tiempo. Mira, Dios le va a decir, ¿vos te acordás que Gaby hizo tal cosa y todavía no oró? ¿Y vos así todo la vas a ayudar? Uy, ¿sabés lo que te tengo para contar de Lizzy? Y así, con cada uno. Y Débora, no sabe cómo lo retó al hijo, y eso que es pastora. Y así está todo el tiempo, presentando argumentos que nos hacen pensar muchas veces cómo yo me voy a presentar delante de Dios, con todo esto que hice, con todo esto que dije, con esta situación que no tengo idea cómo resolver. Pero hermanos, y acá es donde quiero llegar, se convierten en gigantes esas situaciones que Satanás aprovecha, ¿no? Gigantes porque se repite y se repite y se repite, y primero es así, y después así, y cuando te querés acordar se repitió tantas veces y crecía tanto la misma situación que resulta que es gigantesco. Es una fortaleza, parecería imposible de romper. Pero lo que tenemos que usar justamente son las armas poderosas de Dios, como dijo acá Pablo. ¿Qué es lo que hay que usar? Armas poderosas de Dios. Amén. Tenemos muchas, la verdad que podríamos nombrar un montón. Pero creo que una muy principal y que no es que no la usamos, pero creo que tenemos que dedicarle un mayor tiempo, es la oración. Oh, iba a hablar de la oración otra vez. Bueno, sí, sí, porque así Dios me lo dijo, así que bueno, lo tengo que hablar. Les dije que era primero para mí y después para ustedes, porque la pastora no ora. No, sí, por supuesto que oramos, como ustedes y como todo el mundo ora, siempre oramos. Pero a veces esas oraciones o no llevan el tiempo necesario, ¿no? O lo hago rápido, o lo hago en el momento que puedo. Y después resulta que cuando vienen esos gigantes a mi vida otra vez, digo, no estoy orando como tendría que orar. Mira ahora otra vez esta situación y yo otra vez así, igual. Y uno sabe que la oración tiene esa llave, ¿no? Para destruir, para derribar, para plantar cosas nuevas. Es la oración la llave. Pero hoy los quiero animar a que podamos entender que sin oración no hay comunión con Dios. Sin una oración en donde podamos no solo hablarle a Él, sino escucharlo. Un tiempo de calidad que podamos tener con Dios. No tiene que ser 2 horas, porque a veces uno puede estar 2 horas y se te cruzan 20 pensamientos por la cabeza y lo que menos hiciste fue hablarle a Dios, ¿sí? Así que no un tiempo me refiero a largo, sino un tiempo en donde ustedes puedan tener esa calidad con el Señor. Y podamos entender que sin oración no hay comunión y sin comunión con Dios no hay conquista de esos gigantes. Amén. Pero hoy Dios quiere que podamos tener esa conquista. Es tiempo de empezar a conquistar situaciones difíciles, situaciones que se repiten, que uno le dice a Dios, ¿hasta cuándo de esto? Y hoy quiero ponerte rápidamente un ejemplo, porque le pregunté a Dios, ¿de quién les puedo hablar así en la Biblia, que haya tenido que enfrentar una situación que se repetía y se repetía y ya era complicado? Y se me vino a la mente David. Uno cuando dice gigante enseguida piensa como primero en David, ¿no? Es como que bueno, es lo primero. Pero hoy voy a tratar de llevarlo por otro lugar. La historia de David y Goliat, ustedes la tienen en 1 Samuel, capítulo 17. No se las voy a leer porque es un poco largo. Después léanlo, que igual seguro conocen la historia.
Pero este gigante Goliat, que pertenecía al ejército filisteo, que era el ejército enemigo, ¿sí?, no solo era un enemigo y nada más, no se trataba de eso, sino que la palabra dice que todos los días estaban los dos ejércitos, ¿sí?, enfrentados, y todos los días el gigante se paraba ahí adelante a amenazarlos, a asustarlos, a decirles un montón de cosas que, claro, veían una persona enorme, no sé cuántos metros más que ellos medía, y que encima tenía esa viveza, digamos, de decir las palabras justas para asustarlos, para atemorizarlos, para hacerlos retroceder, ¿no? Entonces, dice acá la palabra que durante 40 días y 40 noches estuvo este gigante diciéndoles de todo al pueblo de Israel. Y yo pensaba, 40 días y 40 noches, por favor, repitiendo la misma situación. Y una situación en donde los tenía al pueblo de Israel como paralizados. Pienso que cada uno ya tiene en su mente alguna situación así, que se repite. Entonces, cuando se repiten esas cosas tantas veces, llega un momento que uno ya no sabe qué decir, ni qué hacer, ni para dónde moverse, ni cómo resolverlo. Simplemente la situación se presenta y uno a veces respira hondo y ya sabe lo que va a pasar. Dice, bueno, ahora se viene todo esto otra vez. Listo, y otra vez no voy a saber qué hacer. Y con Goliat pasaba lo mismo. Ahí se iba el gigante, empezaba a atemorizarlos, a decirles de todo: ustedes son insignificantes al lado mío, ustedes no sirven para nada, a mí nadie me va a poder vencer. Y se iba. Y así 40 días, de la misma manera. Entonces, claro, llega un momento que cuando no sabes qué hacer, claro, por supuesto, lo primero que pasa es quedar como paralizado y resignado de que esa situación se va a repetir siempre y que no voy a poder hacer nada para remediarlo. Y así estaba el pueblo de Israel, viviendo esa situación por 40 días y 40 noches de la misma manera, resignado. Y no creyendo que al día 40 se terminaba. Nosotros sabemos que ahí se terminó, pero para ellos esto iba a seguir eternamente. Hasta que apareció un día un muchachito, porque David era un muchachito de 16, 17 años, que tenía una gran diferencia con el tremendo ejército de Israel, porque en ese tiempo Israel tenía un ejército poderoso, no eran cualquier ejército, no, hablamos de soldados bien preparados, bien armados, pero que usaban armas de este mundo, contra una situación que pertenecía al mundo espiritual. Un día aparece David, 16, 17 años, flaquito, dicen que era peticito, así que no daban mucho por él realmente. Pero ¿cuál era la gran diferencia? David no llevó armas para enfrentar a Goliat. Usaba una honda, tenía esa costumbre, que con eso mataba a los osos, los leones para cuidar las ovejas, y llevó esa honda con 5 piedritas. No llevó ninguna armadura, o mejor dicho, sí, llevó una armadura, pero una armadura espiritual. Él iba confiando que Dios era quien peleaba por él y que las armas que tenía que utilizar eran las armas espirituales de Dios. Amén. Entonces eso hizo la diferencia entre el tremendo ejército bien preparado de soldados del pueblo de Israel y David, que era un muchachito que digamos que sí estaba preparado porque él peleaba contra animales, pero nunca había peleado con armas ni con un guerrero gigante como Goliat. Pero tener a Dios de su lado y usar las armas correctas para pelear hizo la diferencia. Con un solo piedrazo, dice la palabra, que lo derribó. No tuvo que estar varios días peleando con Goliat y repitiendo la historia. Con un solo golpe, David lo derribó y se terminó el gigante. Pero la diferencia fueron las armas que David usó. Amén. Ni la preparación ni ninguna otra cosa, las armas que usó. Sabía en quién confiaba. Y quiero leerles algo acá que encontré sobre Goliat. Dice: Goliat era un gigante con mal genio. Vieron que esas situaciones difíciles tienen mal carácter por lo general. No son muy lindas.
Como campeón de los filisteos, paralizó a todo un ejército de israelitas al desafiarlos a que uno de ellos se enfrentara contra él. Hizo que se olvidaran de que en el Señor su Dios tenían al campeón supremo. El campeón no era Goliat, el campeón era Dios, pero él hizo que se olvidaran de ese pequeño detalle, ¿sí? Dice, un audaz pastorcito de ovejas, llamado David, tuvo que recordarles que ellos eran el ejército del Dios viviente. Goliat era un problema que se debía solucionar de acuerdo a las condiciones de su reto, pero no necesariamente a través del mismo tipo de armas, ¿sí? Y dice que las fortalezas de Goliat eran tan obvias, su altura, su armadura, su arrogancia, que sus contrincantes no veían su vulnerabilidad. Sin embargo, Goliat tenía una debilidad, que ni siquiera él conocía que la tenía hasta que la piedra le pegó en la frente. Cuando a David le dieron armas como las que tenía Goliat, de inmediato se dio cuenta que no se podía mover y mucho menos pelear con ellas. Lo que le daba ventaja a Goliat era desventajoso para David. La coraza de la armadura y las pesadas armas no eran de mucha ayuda para el pastorcito, pero David se presentó con las dos armas en las que podía depender: su confianza en Dios y su onda de pastor. Otros contrincantes vieron a Goliat como un enemigo imposible de vencer. David lo vio como un blanco demasiado grande como para fallar. Y esa última frase me encantó. Lo que para mucha gente, hermanos, puede ser algo enorme, imposible de vencer, para David era un blanco tan grande que era imposible de fallar. Con este gigante no me puedo equivocar. O le doy en la cabeza, o le doy en una pierna, o le doy en algún lado, pero le doy seguro. Es un blanco muy grande como para equivocarnos. Pero poder tener ese cambio de visión de nuestro problema también nos lo da el Señor. Amén. Así que hoy quiero que podamos pensar y analizar un poquito en qué hacemos o qué armas usamos cuando viene la situación difícil. Que nos miremos para adentro por un instante y pensemos, cuando se repite esta situación, ¿qué es lo primero que hago? Bueno, capaz alguno diga, yo me pongo a orar. Bueno, si es eso, genial, pero no sé, tengo mis dudas de que eso sea lo primero. Pero debería ser así. Que lo primero que hagamos cuando se presente la situación difícil sea automáticamente saber quién pelea conmigo, primero. Pero segundo, ¿cuáles son las armas con las que tengo que pelear? ¿Discutir? No, es un arma de este mundo, no es de Dios. Entonces, orar y bueno, sí, esa puede ser la primera. Por ahí necesite también ayunar, si es algo muy complicado, eso me acerca a Dios y me aleja del problema, me hace verlo a Dios y no tanto a la situación, y ver que Dios es mucho más grande. Amén. Por ahí necesite también ayuda de mi iglesia, donde Dios me puso. Oren conmigo, necesito apoyo en esto. Eso también es un arma espiritual, porque también Dios nos dejó una congregación que también nos apoya. Amén. Amén. Pero pensemos y pidámosle a Dios esa sabiduría de saber cómo resolver esas situaciones repetitivas y que tanto molestan, porque sé que molestan. Y uno no las puede a veces resolver, no humanamente, pero Dios sí puede. Amén. Para Él no hay nada imposible. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración al Señor. Quiero que puedas cerrar tus ojos. Sé que estamos, con mucho viento.